Bienvenidos al webinar denominado Herramientas para la acción para enfrentar el cambio climático y promover la transición ecológica justa. Este webinar es parte de la tercera unidad del segundo módulo del Programa Andino de Formación de Líderes y Lideresas para el Cambio Climático y la Transición Justa. La sesión de hoy estará a cargo de la profesora Ivonne Llanes de la hermana República de Ecuador. La profesora Ivonne Llanes es bióloga, ecologista y feminista ecuatoriana, experta en cambio climático y servicios ambientales. Desde el año 2000 ha dado seguimiento a las negociaciones de Naciones Unidas de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, miembro fundadora de Acción Ecológica, reconocida organización ecológica de Ecuador y referente a nivel regional e internacional por la propuesta de dejar el petróleo en el subsuelo. Fundadora de la red internacional Oil Watch, red de resistencia a las actividades petroleras, miembro activa de la Plataforma Latinoamericana de Justicia Climática. Sin más, lo dejo con la palabra de la profesora Ivonne Llanes, a quien le pido que por favor desarrolle la sesión. Ahí, ya. Buenas, gracias Hernán. ¿Me podría confirmar si me está escuchando? Ahora sí. Ya, muy bien. El volumen está bien, ¿no? Sí. Bueno, muchísimas gracias por estar en esta sesión que forma parte de este curso tan importante sobre el tema del cambio climático y sobre todo que tiene que ver sobre las acciones y las herramientas que podemos tener y echar mano justamente en función de enfrentar el cambio climático y sobre todo pensar en una transición justa. Como había dicho Hernán y como me presentó, yo trabajo en Acción Ecológica, que es una organización ecologista del Ecuador, y desde hace más de 20 años doy seguimiento al tema del cambio climático y a las negociaciones del clima. Acción Ecológica, al ser una organización que trabaja por la justicia ecológica, suele tomar de la ecología política las principales herramientas para el análisis de de nuestros accionares y de los conflictos ambientales que damos seguimiento en el Ecuador. Es por esta razón, que yo voy a tomar a la ecología política como la base de la presentación de esta tarde-noche. Pero para empezar, yo he colocado aquí los objetivos del curso del cual yo soy parte también con esta presentación y que ustedes ya han tenido algunas de las clases. El objetivo con esta presentación es, por ejemplo, tener una mayor comprensión de la realidad climática y de las transiciones. Yo la he puesto en plural porque consideramos que existe más de una transición. Asimismo, tener una comprensión del impacto en el ejercicio de los derechos humanos y de la naturaleza y también tener una comprensión de cómo son las relaciones de poder, por ejemplo, las relaciones de género en las comunidades afectadas por las actividades. En este caso, aquí pone extractivas, pero también tiene que ver cómo se dan las relaciones de poder en las comunidades afectadas, por ejemplo, por la agroindustria, por los proyectos de avance de la infraestructura extractivista, por sobre las zonas agrícolas y las zonas campesinas. Por supuesto, lo que busca este curso es incentivar el pensamiento crítico y la toma de decisiones para enfrentar los efectos del cambio climático.
Voy a dividir en tres partes mi presentación. La primera es justamente hablar sobre algunas herramientas que nos pueden servir para hacer unas campañas desde nuestros sectores frente al cambio climático y también a favor de una transición justa. Luego podemos ver cómo se organizan los documentos de Naciones Unidas sobre el cambio climático y podemos analizar estas otras dos, digamos, herramientas o que pueden servir para un poco conocer qué es lo que están haciendo nuestros gobiernos en el seno de Naciones Unidas. Si es que ustedes necesitan hacer preguntas, podemos parar después de una parte de mi presentación, nos detenemos, hacemos preguntas, comentarios y luego seguimos nuevamente con una parte de la presentación y podemos parar allí para una pausa. Entonces, yo les decía que desde la ecología política puede ser una manera de analizar los conflictos ambientales que están vinculados al cambio climático. ¿Y qué significa la ecología política? Muchas veces uno dice, bueno, no tiene nada que ver con la política esto, porque uno piensa que la política es solamente temas electorales, pero la política tiene mucho que ver justamente con las relaciones de poder que se dan, tiene mucho que ver con las relaciones económicas que se dan en las sociedades, tiene mucho que ver también con el ejercicio del poder que tienen, por ejemplo, las corporaciones privadas o el ejercicio del poder desde el Estado. Es decir, que la política, en este caso, trasciende lo electoral y sirve para ver cuáles son estas relaciones de poder. Es decir, la política vendría a ser como la ciencia del poder en este caso. Y la ecología política es ver cómo estas relaciones de poder se dan en el marco de los conflictos ambientales, en el marco de los problemas ecológicos. Y entonces, para esto hay algunas herramientas que yo quería compartir con ustedes que vienen principalmente de los sectores sindicales vinculados al agro. Pero antes de pasar a estas herramientas, a mí me gustaría dejar como sentadas unas preguntas que no hace falta responder en este momento. Y es que cuando hablamos de, por ejemplo, que hay que enfrentar el cambio climático a través de una transición, por ejemplo, una transición energética justa, tenemos que plantearnos algunas preguntas iniciales. Por ejemplo, ¿qué se entiende por transición? ¿A qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de transición o cuando escuchamos que otros hablan de transición? ¿Por qué se pone énfasis en la transición energética y no se pone énfasis en otro tipo de transición? Por ejemplo, transición en el sector agrícola, digamos un poco para recuperar la soberanía alimentaria. ¿Por qué se habla tanto de transición energética? Y también cuando dicen que se necesita una transición energética justa, tenemos que plantearnos, bueno, ¿justa para quién? ¿Para quiénes está resultando justa o injusta este tipo de transición que este momento estamos viviendo? Inclusive algunas personas, yo les he escuchado decir, esto es una transición contra quién, porque prácticamente lo que está ocurriendo es una reproducción de los problemas sociales y ambientales con la transición que se está este momento de alguna manera imponiendo en los pueblos, principalmente en el sur del mundo. Entonces, la primera herramienta que yo quería compartir con ustedes es la herramienta que tiene que ver con preguntarnos cosas. Recuerden ustedes que estamos analizando desde la ecología política, ¿verdad? Entonces, cuando queremos saber en la ecología política del cambio climático, nos interesa saber, por ejemplo, cuáles son los actores que tienen que ver con el calentamiento global. Hace un momento yo le escuchaba a Hernán que decía que los incendios forestales, los incendios que se están dando este momento en la vegetación de toda Sudamérica, que además está acrecentado por el cambio climático, no necesariamente es que se produce por el cambio climático, pero el cambio climático exacerba este problema.
escuchaba que estaban diciendo que quiénes son los responsables y que hay políticos, periodistas, no sé, que podrían estar culpando, por ejemplo, a los campesinos o culpando a los indígenas o culpando a quienes de alguna manera se benefician de los bosques o que de alguna manera viven directamente relacionados con la tierra. Entonces, una pregunta básica de la primera herramienta, que es el preguntarse cosas, es saber quiénes son los responsables del calentamiento global. Sin duda alguna, los responsables no son los campesinos que principalmente, digamos, se ubican en el sur global. Sin duda alguna, ellos no son los responsables del calentamiento global. Sin duda alguna, las personas que vivimos en países como el Ecuador, como Bolivia, como Colombia, como Perú, no somos responsables históricos del calentamiento global. Sin embargo, tenemos algunas responsabilidades distintas, pero tenemos responsabilidades como, por ejemplo, cuidar el agua, tenemos la responsabilidad de cuidar nuestros bosques, tenemos la responsabilidad de no tener una agricultura basada en agrotóxicos, porque son derivados del petróleo, pero además porque sabemos que la agricultura campesina enfría el planeta, en parte porque tiende a ser una agricultura sin demasiados agrotóxicos. Pero también deberíamos preguntarnos quiénes se benefician y quiénes hemos salido perdiendo con el cambio climático. ¿Qué significa esto, que alguien se beneficie del cambio climático? Lo que ocurre es que los países industrializados del norte, ¿verdad? Que son los responsables del calentamiento global, han utilizado la atmósfera para poder votar en esta atmósfera que le pertenece a toda la humanidad y también a todos los seres que no son humanos, todos sus gases con efecto invernadero porque han tenido un desarrollo industrial, ¿verdad? Que ha provocado este tipo de contaminación. Entonces, mientras se beneficiaban económicamente, mientras se beneficiaban de este desarrollo industrial, simplemente echaban los gases con efecto invernadero en la atmósfera sin importar el daño que podían estar haciendo. ¿Y quiénes hemos salido perdiendo? Los países principalmente del sur global, que somos los más vulnerables al cambio climático. Pero también este momento podríamos preguntarnos quiénes están beneficiando este momento de la falta de toma de decisiones para enfrentar el cambio climático. Los que se benefician son, por ejemplo, las empresas petroleras, las empresas mineras, la agroindustria, que lo que buscan es dejar de estas responsabilidades de empezar a dejar los hidrocarburos fósiles en el subsuelo, que son los principales responsables del cambio climático, y más bien se inventan falsas soluciones como el mercado de carbono. Entonces, los que se han beneficiado del cambio climático también se están beneficiando en este momento de las falsas soluciones. Y nos interesa saber cuáles son todos los actores involucrados, qué tiene que ver el sistema financiero internacional, es decir, los bancos, qué tiene que ver también Naciones Unidas, que tiene que ver también, por ejemplo, las organizaciones de la sociedad civil. Es decir, nos interesa preguntarnos cuáles son los actores involucrados y cuáles son los actores que podrían estar también tomando las soluciones en sus manos, como por ejemplo el sector agrícola, principalmente de los pequeños agricultores, de los agricultores familiares, de la agricultura campesina, etcétera, ¿no? También habría que ver por qué y cómo se ha ejercido el poder para que no se tomen las decisiones que se deben haber tomado ya desde hace 50 años que se sabía cuál es el problema del cambio climático y del calentamiento global. Entonces, ¿cómo se ha ejercido el poder? Por ejemplo, los medios de comunicación, ¿ya? Ahora con lo de los incendios, los medios de comunicación no hablan de que hay que dejar el petróleo en el subsuelo, simplemente lo que hacen es hablar como que fuese un desastre natural, cuando en realidad no es un desastre natural. Los incendios no son desastres naturales, ni los desastres climáticos tampoco son desastres producidos por un sistema capitalista que está acabando con el planeta. Y por supuesto, nos interesa saber y preguntarnos a qué posiciones se les da más valor, a qué voces se les escucha más y a cuáles menos. Entonces, la primera herramienta es preguntarnos todas estas cosas para poder entender el problema, poder saber cuáles son las soluciones, poder saber qué hacer, sobre todo de una manera organizada.
¿Qué significa entonces que tenemos que mirar el problema del cambio climático desde la ecología política? Es analizar las relaciones de poder, es decir, hay que politizar el cambio climático. El cambio climático no es un tema exclusivamente en manos de científicos, ni en manos de políticos, ni menos de economistas. El cambio climático es un problema que tenemos que entenderlo desde la política, desde las estructuras, desde los sistemas económicos y entender qué es lo que sostiene el sistema económico capitalista, en este caso, que son, por ejemplo, los combustibles fósiles y, por supuesto, otro tipo de problemas ambientales que se dan que también son responsables en algo del cambio climático, ¿no? Entonces, hay que politizar el cambio climático si queremos encontrar las verdaderas soluciones. Lo mismo cuando se habla de transiciones. Tenemos que plantearnos muchas preguntas, es decir, hay que politizar el concepto de la transición. ¿Qué transición estamos hablando? ¿Cuál o cuáles? Tenemos que transitar de dónde a dónde. ¿Quiénes son los que están proponiendo las transiciones ahora? ¿Por qué justo ahora? ¿Con quiénes vamos a hacer esta transición? ¿Para qué queremos hacer la transición? ¿Para que se llene de vehículos eléctricos de Europa o una transición para que los pueblos del sur podamos tener un bienestar, el suma causa, y verdad, para que podamos seguir manteniendo nuestras formas de vida como nosotras queramos y las sociedades, ¿no es cierto? ¿Para qué queremos hacer eso? ¿Sobre qué vamos a transitar? ¿Vamos a hacer una transición solamente energética hacia la electromovilidad o vamos a hacer una transición profunda, por ejemplo, hacia la soberanía energética, hacia la soberanía alimentaria, hacia la soberanía económica, etcétera? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cuándo lo vamos a hacer? Porque no nos van a imponer una velocidad y un tiempo que no está acorde con los procesos de los pueblos, con los procesos ecológicos, ¿no? Y tenemos que entre todos y todas decidir cómo y cuándo queremos esta transición. Y también tenemos que analizar y preguntarnos cuáles son las consecuencias que en este momento está trayendo la transición que nos quieren imponer. Todo el mundo habla de transiciones ahora, desde el Banco Mundial, los países de la OECD, la Unión Europea, los Estados Unidos, también la industria del transporte, por ejemplo, la aviación, que es altamente contaminante y que no quiere reconocerlo, también habla de las transiciones. El Fondo Monetario Internacional habla de transiciones. Y claro, muchos hablan inclusive de que tenemos que tener un nuevo pacto verde, ¿no es cierto?, como parte de esta transición. Pero también desde los sectores organizados, desde las organizaciones campesinas como la Vía Campesina, las organizaciones sindicales en el norte y en el sur, obviamente por algo también está este curso aquí, están hablando de la necesidad de hablar de transiciones, ¿verdad? Que tenemos que discutir qué son las transiciones, es que queremos un cambio de modelo económico, y también las organizaciones de la sociedad civil, como por ejemplo el Pacto Ecosocial del Sur, habla ya de una transición socioecológica radical y post-extractivista. Es decir, que por eso yo, cuando les mostré la lámina de los objetivos del curso, la transición hay que verla como pluritransición, es decir, desde dónde vienen los discursos de la transición, cómo tienen que ser las transiciones que se vienen desde los pueblos y cuáles son las transiciones que no nos gustan, porque vemos que están causando problemas en el planeta, en los pueblos, en general, en la humanidad. Inclusive en el Ecuador, yo sé que aquí hay algunos alumnos que pertenecen a organizaciones ecuatorianas. Inclusive el Ministerio del Ecuador, que era antes el Ministerio del Ambiente y ahora es Ministerio del Ambiente, Agua y de la Transición Ecológica, se cambió de nombre y tiene varios programas, pero esto me parece que seguramente ocurre en todos los países, varios programas enfocados hacia lo que él considera que es la transición energética, como por ejemplo el de la economía circular o inclusive programas vinculados a las compensaciones de carbono. Así es como el Ministerio del Ambiente ve, entre otras cosas, la transición ecológica. Por supuesto, no necesariamente es una transición ecológica correcta y consecuente, porque al mismo tiempo sigue ampliando la frontera
petrolera, la frontera minera, la frontera de la agroindustria de exportación, con todo lo que significa para la devastación, la deforestación y también para los gases con efecto invernadero que significan eso. Entonces, una cosa es hablar de transición ecológica y otra cosa es verdaderamente estar en los pasos que tienen que ver con una transición justa con los pueblos y la naturaleza. Se habla mucho de que la transición es básicamente cambio de matriz energética, pero lo que se ha visto en los últimos años es que cuando se habla de cambio de matriz energética, no se trata solamente de sustituir los combustibles fósiles, que son el petróleo, el gas y carbón, con energías que vienen desde fuentes renovables, como la solar, como la eólica, porque en realidad lo que está ocurriendo, primero que el petróleo es insustituible, o sea, los hidrocarburos fósiles son insustituibles en términos energéticos propiamente dicho, o sea, por unidad de hidrocarburo fósil, la cantidad de energía que se genera es muy alta, pero también hay que considerar que esta sustitución implica otra serie de problemas, como por ejemplo la ocupación extensiva de tierras para poner paneles solares, la extensión enorme para instalar los aerogeneradores, que son estos molinos de viento, y también, por supuesto, implica una cantidad de materiales y recursos, también fósiles, que significan para producir y para fabricar todos estos aparatos basados en las energías renovables. Entonces, una transición energética no implica solo sustituir en una matriz energética. Una transición energética debe significar sacar los combustibles fósiles, pero además avanzar hacia una soberanía energética. La segunda herramienta que yo quería proponerles es la sospecha. Es decir, tenemos que sospechar cuando ahora vienen con el discurso tan intenso e impuesto de la soberanía energética. ¿Por qué hace 5 años no? Y ahora sí. Entonces tenemos que sospechar por qué está sucediendo lo que estamos en este momento apreciando. También tenemos que sospechar cuando nos dicen que el cambio climático es un desastre natural. O sospechar cuando quieren que aceptemos como ciertos muchos preceptos que no necesariamente son verdaderos. Por ejemplo, el que sean desastres naturales. Sabemos, ahora ya nadie, bueno, hay algunos negacionistas como Donald Trump y otros más, pero ya se sabe que el cambio climático es verdadero, es real, se lo siente, se ven los desastres y obviamente esto sobre todo empieza el momento en que se empieza a extraer hidrocarburos fósiles del subsuelo. En Texas, en Venezuela, en Azerbaiyán, en donde más o menos hace 150, 170 años empezaron a extraerse los hidrocarburos fósiles y a quemarse sobre todo en industria y en transporte. Entonces se sabe que es un problema provocado por los seres humanos, aun cuando no son provocados de la misma manera por todos los seres humanos. Hay los europeos, los estadounidenses, etcétera, que son mucho más responsables históricamente, por supuesto. También nos dicen que el problema del cambio climático es un tema de sobrepoblación. Y no solamente como cambio climático, muchas veces uno escucha un discurso de decir que los problemas ambientales es porque hay demasiada gente en el mundo. Entonces, cuando a uno le vienen con ese discurso, que además es un discurso muchas veces racista, ¿no? Uno tiene que preguntar, bueno, si hay sobrepoblación, ¿quiénes son los que están de más? Y claro, ellos no lo van a decir quienes tienen este discurso, pero principalmente suelen pensar es que los pobres, los indios, los negros, tienen muchos hijos y entonces eso está acabando con el planeta. También dicen que en China y en la India, que son efectivamente los países más poblados del mundo, son demasiados y que todos quieren carro y que todos tienen celulares y que ellos son los responsables de los problemas ambientales en el mundo, incluido el cambio climático. Eso no es así, porque no todo el mundo consume de la misma manera en el mundo. No es lo mismo lo que consume, por ejemplo, una familia en Alemania en una semana, como lo que consume una familia en Cayambe, en una zona indígena en el Ecuador. Entonces, no pueden decirnos que es un tema de sobrepoblación.
ni que toda la humanidad no tiene conciencia. No, sí hay unas grandes diferencias entre los países industrializados y los países del sur global. Un ciudadano de Estados Unidos consume 20 veces más en recursos en general que un ciudadano de la India o que un ciudadano, por supuesto, de una zona andina, como en este caso Cayambe en el Ecuador. Es decir, que las diferencias de consumo también están relacionadas con las diferencias de emisiones de CO2. Otro problema que nos dicen es que hay un problema de pobreza y falta de desarrollo. Y claro, en este caso, como estaba mencionando Hernán antes de que empiece la clase, lo que dicen es que aquí los responsables, ¿quiénes son? Los pobres. ¿Quiénes son los responsables? Los campesinos. ¿Quiénes son los responsables? Los indígenas. ¿Por qué? Porque como son pobres, entonces necesitan talar los árboles, necesitan causar, digamos, deforestación, etcétera, cuando sabemos que efectivamente no son las personas empobrecidas quienes más emiten CO2 ni quiénes son los responsables del problema del cambio climático y de otros problemas. Efectivamente son la industria maderera, es la industria fósil, es la agroindustria, etcétera, los principales responsables. No es un tema de pobreza ni de falta de desarrollo. Otra cosa que nos suelen decir es que China tiene la culpa de todo ahora, porque China, eh, si es que uno toma como país, efectivamente es el principal emisor de gases con efecto invernadero, principalmente CO2, pero tomen en cuenta que hay 1.400 millones de chinos y hay casi la misma cantidad de personas de la India. Entonces, cuando se habla de emisiones de CO2, hay que tomar per cápita, es decir, por persona en el mundo. ¿Ya? Entonces, ¿quiénes son los que más emiten por persona en el mundo? Tenemos aquí a Canadá, a Arabia Saudita, a los Estados Unidos, a Australia, a Rusia, a Corea, Kazajstán, Turkmenistán, Japón, Alemania, etcétera. Estos son países industrializados del norte, no son países del sur global. Sin embargo, hay que reconocer que en el caso de China, sobre todo, las emisiones per cápita sí están aumentando considerablemente. Y efectivamente, dentro de pocos años, si sigue así, China no solamente que va a ser el mayor emisor de CO2 en el mundo, sino que además va a ser el país que tiene mayor emisiones de CO2 per cápita también. No sé cuándo, pero en las próximas décadas seguramente va a ser esto, 2050, 2060. Otra cosa que nos dicen es que se está destruyendo la naturaleza porque no se le ha puesto un precio. Y eso no es verdad. Por ejemplo, los pueblos indígenas que han conservado los bosques durante milenios, lo han conservado porque hay un valor intrínseco de los bosques y porque viven de los bosques y no porque se le ha puesto un precio a la naturaleza. El poner un precio a la naturaleza es mercantilizarla, muchas veces financiarizarla, porque esto pasa a través de inclusive transacciones financieras en los bancos. Es decir, que la naturaleza no necesariamente con un precio va a ser valorada como lo ha sido durante muchos años por muchos pueblos que viven de la naturaleza misma, de la tierra, de los bosques, los pescadores, las personas que viven de la pesca en los océanos y en los ríos, etcétera. Entonces, la naturaleza con un precio monetario no necesariamente es una garantía que va a estar protegida. Otro problema que nos dicen es que todo esto se soluciona con un tema tecnológico, eficiencia e impuestos. Se ha demostrado que no necesariamente la tecnología, toda la tecnología nueva es una tecnología buena, ni que tampoco es la más eficiente. Sin embargo, el discurso ideológico de la tecnología, de la ciencia como la solución, es algo que se nos impone y mucho. De la misma manera como cuando dicen que para enfrentar el calentamiento global, lo que tenemos que hacer es tener carros eléctricos. Sabemos que los carros eléctricos son altamente consumidores de minerales,
de cobre, de hierro y de muchos otros. Las baterías, para fabricar las baterías se necesitan los minerales raros, se necesita el litio, se necesita muchas cosas que son principalmente recursos que vienen del sur. Y por supuesto también hay que decir que los impuestos a lo largo de la historia ha demostrado que no necesariamente un impuesto al carbono o un impuesto a la gasolina va a solucionar los problemas vinculados al calentamiento global. Puede generar otros problemas, pero no para enfrentar el calentamiento global. Y todo esto es porque en lugar de que nosotras y nosotros estemos hablando de cuáles son las verdaderas soluciones, que es empezar a dejar el petróleo en el subsuelo, entonces quieren que pongamos atención a estas otras cosas que son mentiras, ¿verdad? Mentiras, hay que John va a decir venir. cómo son, para que no pongamos atención en las verdaderas soluciones y en la verdadera transición energética, que es aquella que se va a dar una vez que empecemos a dejar de extraer paulatinamente los hidrocarburos del subsuelo. En el Ecuador ya se está tomando esa decisión. Aquí hay algunas personas de organizaciones de Ecuador que saben que el Ecuador votó el año pasado, el 20 de agosto, para dejar el petróleo en el subsuelo en una parte del Parque Nacional Yasuní en el bloque ITT. Y ahorita lo que estamos peleando es para que el gobierno acate la decisión popular y efectivamente poder dar un ejemplo al mundo de que sí se puede empezar a dejar el petróleo en el subsuelo. Con esto voy a parar la primera partecita. Una tercera herramienta es aquella que tiene que ver con estar informados. Tenemos que estar informados no solamente para darnos cuenta de que a lo mejor podrían estar queriendo engañarnos con ciertos preceptos, pero además porque muchas veces los medios de comunicación y también las muchas organizaciones, muchas ONGs inclusive, vierten información pública que no necesariamente es la correcta o que tienen, como vimos desde la ecología política, intereses también vinculados a ideológicos, tienen también intereses económicos, tienen también intereses políticos, tienen también intereses, por ejemplo, en promover las falsas soluciones al cambio climático. Y por eso tenemos que estar informados, tenemos que informarnos. Cuando nos vienen y nos dicen que los bonos de carbono son buenos para el planeta, por ejemplo, entonces tenemos que preguntarnos y preguntar y leer y averiguar qué es lo que dicen otras personas. No solamente lo que nos dice el gobierno, ni los promotores de los bonos de carbono. Hay que escuchar a otros sectores y poder tomar decisiones bien informados. También nos dicen que la energía nuclear, hay que averiguar qué pasa. Por ejemplo, en algunos países, yo sé que en América Latina se quiere promover mucho la energía nuclear. Podríamos preguntar qué es lo que está pasando en otras partes. Podemos recordar lo que pasó en Fukushima, en Japón. En fin, y bueno, así con todas las falsas soluciones que tenemos que estar siempre informados y sobre todo, a mí lo que, a mí lo que más me parece que debemos informarnos es cuando de pronto aparecen muchas de estas cosas en los medios de comunicación, en las publicaciones, cosa que antes no había. Por ejemplo, las soluciones basadas en la naturaleza. Eso es algo nuevo. ¿Y por qué tenemos que, porque es algo nuevo, decir que es bueno? No necesariamente. Tenemos que estar informados a qué corresponde, o las emisiones neta cero, o el carbono neutral, o todas estas cosas que ahora vienen como por descontado, que tenemos que aceptar sin ni siquiera preguntarnos si es que será bueno, será malo, nos puede afectar, será que sí sirven para enfrentar el cambio climático o no. Entonces, la información es la tercera herramienta más importante para la acción climática y para trabajar en pro de la transición energética. Me voy a quedar aquí y voy a preguntarles si es que tienen algunas preguntas. ¿No hay preguntas?
Si no hay Yo tengo una preguntas, pregunta. a ver, Profesora, yo tengo una pregunta. Manuel, siga. Buenas noches. Mi pregunta es que si el concepto de transición justa existe desde la década de 1980, ¿por qué? O sea, ahora se ve que obviamente hay más proyectos enfocados en este tema, ¿por qué no se han aplicado desde mucho antes? Esa es mi Ya. pregunta. Bueno, efectivamente, la transición como tal, la transición justa, es un concepto que nace desde las organizaciones sindicales, cuando se empieza a ver que efectivamente hay que hacer una transición hacia sectores distintos de la economía. Por ejemplo, en Sudáfrica, que en donde se ha trabajado mucho el tema de la transición desde los sectores sindicales, ellos saben muy bien que ciertos sectores ya no pueden seguir con la misma capacidad de producción por falta de recursos, por falta de acceso a materia prima, porque hay una conciencia ecológica y es industria súper contaminante, porque hay una necesidad de cambiar. Entonces, desde ahí es que nace el tema de las transiciones justas. Sin embargo, desde los sectores hegemónicos, desde los sectores dominantes de la economía, desde el sector financiero, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y sobre todo desde los gobiernos del norte industrializado, ahora lo que quieren hacer es utilizar el concepto y la necesidad de la transición o de las transiciones para poder justificar lo que están promoviendo, que es, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la electromovilidad, es decir, promover el uso del vehículo eléctrico, quieren promover la expansión masiva de paneles solares, quieren hacer una extensión masiva de los aerogeneradores, quieren continuar simplemente con el modo de desarrollo que siempre han tenido y sin dejar de lado la quema, la extracción y quema de combustibles fósiles. Entonces, si bien desde los años 80 viene este concepto, lo que se propone ahora no tiene que ver necesariamente con las propuestas de transición que vinieron desde los años 80, desde los sectores sindicales, 80 y 90. Ahora lo que se está haciendo es promoviendo una transición capitalista, que no es una transición verdadera y que lo que hacen es hacer que permanezca, ¿no es cierto?, este modelo de extracción y consumo, principalmente de recursos que vienen de los países del sur y también principalmente la quema y extracción de combustibles fósiles como el petróleo, el gas y el carbón. Entonces, hay que entender cómo ha evolucionado el concepto y cómo ha evolucionado la propuesta de la transición justa, pensando en quiénes son los que la propusieron y quiénes son los que están proponiendo ahora y cómo. No sé si Manuel está un poco clara su pregunta, Eh, la respuesta. sí, sí, me quedó muy clara. Muchas gracias. Gracias. No sé si hay alguien más que quisiera hacer otra pregunta. Sí, buenas noches, doctora. ¿Qué tal, dijo? Gracias por la Sí. exponencia. Buenas noches con todos, compañeros. La verdad, agradecido, dijo, por la invitación y participar en este grupo. Me parece muy bueno lo que usted comenta, ¿no? Estaba aquí anotando unos temas sobre datos puntuales sobre lo que comenta usted sobre China, ¿no? Que es el gran contaminante. Pero si evaluamos la realidad, dijo, China está, sí creo, industrializado, como usted mismo comenta, por el número de habitantes y por la mano de obra cómoda, que muchos países, dijo, van a invertir allá porque les sale mucho más cómodo que fabricarlo en su propio país. Aquí hay algo que yo a veces no concuerdo, ¿no? Decimos es China, pero sin embargo el CO2 está en el ambiente, no lo podemos controlar como tal. O sea, aquí influye bastante el factor económico, porque yo con la economía a la disposición aprovecho prácticamente la vulnerabilidad de cada lugar o país para aprovecharlo y generar mayor rentabilidad de lo que estoy haciendo. Con esto, entonces, yo creo que la concientización para todos me parece muy buena, pero debemos, creo, ser un poco equitativos, porque queremos aplicar para todos lo mismo y cuando no tenemos las mismas condiciones. Por ejemplo, acá en el país, Perú, que pertenezco, sin embargo, ha habido también deforestación por grandes grupos de poder. Comentábamos incluso en algunas oportunidades
que cuando los pequeños agricultores o los pequeños campesinos, o en este caso también hablando de los indígenas, ¿no? Quieren ellos algo a beneficio de ellos, es muy difícil, tiene demasiadas trabas, o sea, y esto termina prácticamente agotándolo a la persona que quiere, dijo, mejorar el tema del ambiente. Pero sí es penoso cuando llega un inversionista, dijo, con mucha influencia, con la economía bastante solventable, y hace un pedido y sin embargo ahí se Ya, solucionan a todos, se sale todo a favor, y esto prácticamente los termina perjudicando a las personas que vienen haciendo una lucha, quizás dijo, transparente o de la forma que le ponen, ¿no? Las trabas para a veces para lograr este tipo de mejoras para ellos mismos. Entonces, ponerle precio a la naturaleza de por sí, para mí, ya tiene un precio. Y sin embargo, está camuflado de diferentes formas. Lo que estamos viviendo en la actualidad, creo, con la gran deforestación, con las quemas que hay, que si bien es cierto, usted dice, influye bastante el tema del ambiente, del clima, pero sin embargo, las personas lo que tienen que tomar decisiones claras y de poder, como es en este caso el gobierno, que debería estar, dijo, actuando, no lo está haciendo. Y es penoso, porque nosotros desde nuestra parte estamos quizás, dijo, capacitándonos, aprendiendo, queriendo hacer un cambio, y las personas que tienen el poder, que tienen la facultad de hacerlo, prácticamente no se ve esa reacción. Entonces, esto termina prácticamente desmotivándonos a todos, ¿no? ¿Y por qué? Muchos aspectos, dice, el aspecto tecnológico es bueno, te ayuda, ¿no? Pero debemos ir evaluando porque no a todos los lugares llega la tecnología. No todos los lugares, incluso en la actualidad, tienen, dijo, creo, acceso al Internet, al alumbrado público. Entonces, ahí hay que hacer un estudio, yo creo, un poco más preciso para poder tener en sí en conciencia y poder ir atacando los lugares, porque hay lugares, como dice usted mismo también, el tema del petróleo, hay lugares que recién se están, dijo, llegando a un automóvil, porque nunca había una trocha carrozable ni nada. Y para ellos es un avance, caramba, bastante moderno, tecnológico, a no tener nada. Entonces hay que ir viendo cómo tratamos de acoplarnos, creo, de acuerdo a la necesidad de cada lugar. El otro tema que me parece a mí bastante aplicable para todo esto y que debería aplicarse realmente en donde está el tema económico es tomar conciencia uno, porque con los impuestos, como usted mismo decía también, o sea, el impuesto te ayuda a tener solvencia, porque con solvencia puedes hacer quizás mejor o más rápido las cosas, haciéndolas bien, haciendo una mejor distribución de estos recursos para que los impactos sean quizás diferentes o ahí sí encontrar un impacto positivo en lo que estamos planteando, que es bajar 2 grados de temperatura. Pero esto va a depender mucho de tomar conciencia de todos nosotros y sobre todo de los grandes grupos de poder, que son los que mayormente, dijo, están haciendo una mayor contaminación, y sin embargo eso no sale en los diarios, eso no sale en la información. ¿Qué es lo que vemos? Cuando en la selva se está quemando, ¿quién prendió? El grupo de indígenas, eso sí, o sea, pero sin embargo esa contaminación, debido a la necesidad que ellos tienen, es poquísima comparada con lo que realmente sucede en realidad. Porque aquí Así el es. punto fuerte es el CO2 que nos está prácticamente destruyendo nuestro planeta. Y somos tan irresponsables, creo, que nosotros mismos ayudamos a todo esto y nosotros mismos estamos destruyendo nuestro propio hogar, que es el planeta Tierra, ¿no? Con Muy esto, bien. ese era mi aporte y dijo, Muchas y yo sí, gracias, Leder. Usted hizo una acotación que es muy importante y que creo que vale la pena quizás tal vez mencionar con respecto a China, porque efectivamente China, que es uno de los grandes contaminadores de gases con efecto invernadero, en este caso CO2, por ejemplo, China emite tanto CO2 porque es un país que se ha industrializado mucho, como bien dice usted, o sea, miles de fábricas que estaban en Europa, en Estados Unidos, se fueron a China, porque efectivamente es mucho más económico fabricar las cosas allá. Pero además, todo lo que fabrica China, aparte de su mercado nacional, por supuesto, todo exporta. Si uno ve, por ejemplo, en nuestros países, una, yo diría que la mayoría de las cosas, de las manufacturas que compramos, etcétera, vienen de China. Y
Y eso pasa en muchas otras partes también. El otro día, por ejemplo, yo que ahora estoy en Europa, estoy unas actividades acá, unos cursos. Uno va y ve y todo viene de China. Entonces, ¿a quién se le cargan las emisiones de CO2 correspondientes a la fabricación de todas esas cosas que son consumidas por fuera de China? Es decir, este esfero, este lapicero, yo lo compré aquí, pero las emisiones de CO2 de haber fabricado este esfero que viene de China, este lapicero, ¿a quién se la carga? ¿Al país donde yo estoy ahorita o se le seguirá cargando a China? Entonces, hay un tema también de responsabilidades en cuanto al consumo de las manufacturas que se realizan cada vez más en China. Entonces, son responsables, claro, porque son altamente emisores de CO2, pero también en parte es responsabilidad porque las empresas de los otros países industrializados se instalaron allá y fabrican cosas para que después son distribuidas, puedan ser vendidas y distribuidas en los países de origen de esas propias fábricas. Entonces, ¿a quién se le responsabiliza en este caso por las emisiones de CO2 de China? Pero bueno, ¿les parece entonces que sigamos y luego hacemos una pausita, ¿no es cierto? A ver qué hora es ahorita. Sí, voy a seguir y luego hacemos una pausa de 5 minutos para regresar. A ver, la cuarta herramienta que me gusta a mí también topar es el tema del seguimiento a las negociaciones sobre clima. Ustedes ya tuvieron, me parece que con otros profesores, em, una clase o dos clases sobre justamente cuáles son las negociaciones sobre el clima, sobre Naciones Unidas, sobre las conferencias de las partes, sobre el Acuerdo de París. Yo creo que ustedes ya recibieron clases sobre eso. Pero yo quería aquí mencionar un poco mi experiencia, pero también un poco lo que yo he investigado a lo largo de todos estos años. Em, la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático nace en el año de 1992, es decir, que ya son 32 años en el año de 1992. La primera cumbre de cambio climático, la primera COP, COP significa Conference of the Parties, o sea, la conferencia de las partes. Las partes son los estados signatarios de la Convención Marco de Naciones Unidas. La primera fue en el año de 1995, es decir, ¿cuánto? 29 años. Ya, por eso ya va a ser la COP 29 ahora en Azerbaiyán, que es un país, además históricamente muy importante porque es uno de los países en donde probablemente se perforó el primer pozo de petróleo a nivel comercial del mundo, en 1863, me parece. Bueno, en todo caso han pasado casi 30 años desde que hubo la primera conferencia de las partes o la conferencia de cambio climático a nivel mundial. Han pasado muchísimas COPs, han recibido a decenas de miles de delegados de estados, de países, de ONGs, de bancos, de empresas, etcétera, etcétera, etcétera. Y han sacado cientos de decisiones, de resoluciones, de acuerdos, de hojas de ruta, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, uno podría decir, tantos años, tanta gente, tanta plata que se ha gastado en todo esto, lo mínimo que podría estar ocurriendo es que el cambio climático o la concentración de emisiones de CO2 en la atmósfera hayan disminuido, pero ocurre todo lo contrario. Entonces uno podría preguntarse, qué raro, ¿no? O sea, ¿por qué será que tanto que dicen que van a tomar decisiones para enfrentar el cambio climático, lo que ocurre es que cada vez estamos en peores condiciones? Y eso es básicamente por este cuadrito, después voy a regresar, pero
este cuadro debería haber estado antes. Aquí muestra claramente cómo aumentan la temperatura en el planeta y al mismo tiempo aumentan los gases con efecto invernadero, las concentraciones de CO2 principalmente en la atmósfera, y abajo está justamente cómo ha ido avanzando las negociaciones sobre clima. Es decir, en el 95, después sigue sobre todo a partir del 2010 de Lima, y luego sigue aumentando la temperatura y siguen habiendo las famosas convenciones de cambio climático, es decir, siguen habiendo las reuniones en el marco de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Clima. Lo mínimo que uno podría decir, aquí algo está pasando, o sea, no están haciendo bien las cosas. Y obviamente vamos a ver por qué es que no están haciendo bien las cosas. En primer lugar, porque no quieren hacer bien las cosas. Y en segundo lugar, porque lo que han hecho es tomar principalmente decisiones basadas en el mercado antes que tomar decisiones basadas en lo que se tiene que hacer, que ya se sabe, que es empezar a dejar los hidrocarburos fósiles en el subsuelo. Todo el mundo habla ahora de dejar los hidrocarburos fósiles en el subsuelo, o sea, leave fossil fuels on the ground, en todo lado. Naciones Unidas, los científicos, que ya lo habían dicho antes, todo el mundo dice a nivel internacional que para enfrentar el cambio climático tenemos que dejar de sacar petróleo, gas y carbón del subsuelo. Pero eso, en la mayor parte de las veces, solamente es un eslogan y no se está dando paso a justamente a esa decisión tan importante. ¿Y cómo hacen para escapar de tomar estas decisiones que son tan importantes? Se inventan las falsas soluciones, como por ejemplo es el comercio, el mercado de carbono, como son las compensaciones de emisiones de CO2, o bonos de carbono, como se les quiera llamar. También ahora ya nadie obliga a los estados, ahora todo es voluntario, sobre todo desde el Acuerdo de París. Se inventan nuevos mecanismos de mercado, se inventan nuevas tecnologías que no están probadas a gran escala y que son sumamente peligrosas, como son aquellas que están en lo que se conoce como la geoingeniería. Y además lo que hacen es seguir profundizando las injusticias ambientales a nivel global, como por ejemplo el racismo y el colonialismo climático. Es decir, ahora los que tenemos que tomar las decisiones, las acciones para enfrentar el cambio climático no son los contaminadores, sino que somos los países del sur, los pueblos indígenas, los campesinos, etcétera, que somos los que tenemos que sentirnos responsables, culpables y tomar las decisiones que se supone que son aquellas vinculadas en el mercado, como aceptar todo lo que son los proyectos de bono de carbono, como dejar que en nuestras tierras se instalen los aerogeneradores, los paneles solares, seguir extrayendo de nuestras tierras los minerales llamados críticos para la transición. Es decir, que nos están echando la pelotita a nosotros. Y eso no es más que racismo y colonialismo climático, porque son ellos los que deberían estar tomando las decisiones. Pero además, las corporaciones transnacionales están permanentemente ocupando los espacios de negociación de Naciones Unidas. El Ecuador, por ejemplo, manda 6 personas a negociar. Los Estados Unidos mandan 300 o 600. Las empresas, las petroleras, las mineras, todas las empresas, lo que hacen es mandar miles de personas a negociar en las Naciones Unidas. Por ejemplo, esto en Dubái, que es la COP que se hizo el año pasado, 2.400 lobistas se refiere a gente que va contratada para que vaya a tratar de convencerle al otro, ¿no es cierto?, para que participe en las negociaciones sobre clima. 7.200 veces participaron los negociadores o los lobistas de las empresas más contaminadoras y las principales responsables del cambio climático. Entonces, si en Naciones Unidas la Convención Marco hace cosas que vemos que no sirven para enfrentar el cambio climático, incluido el Acuerdo de París, y que permite que hayan todos los grandes contaminadores que vayan mucho más que las organizaciones de la sociedad civil y ni se diga de las organizaciones y movimientos sociales, que vayan allá para prácticamente redactar los textos de las convenciones.
Entonces, no podemos esperar otra cosa más que esto. Es decir, no se toma ninguna decisión a favor de enfrentar el cambio climático, ni tampoco hacia una transición justa para los pueblos y la naturaleza. Porque lo que ocurre en Naciones Unidas, incluido el Acuerdo de París, es que hablan de descarbonizar, es decir, retirar el carbono o reducir las emisiones de CO2 de la atmósfera, cuando en realidad esto de la descarbonización a través de las compensaciones de carbono, del mercado de carbono, lo que hace es permitir que haya más minería, que haya más petróleo, etcétera, etcétera. En lugar de eso, se debería incluir en el seno de Naciones Unidas el concepto de despetrolizar, es decir, ¿cuánto petróleo vamos a dejar en el subsuelo? ¿Cuántos millones de barriles? ¿Cuántos millones de metros cúbicos de gas? ¿Cuántas millones de toneladas de carbón vamos a empezar a dejar en el petróleo, en el subsuelo? Solamente así vamos a ver que esa curva que está en relación, la temperatura, emisiones y las negociaciones, pueda efectivamente empezar a disminuir. Si no, vamos a seguir empeorando y empeorando el clima, sobre todo porque no se quiere tomar ninguna decisión que ponga en peligro el sistema industrial basado en los combustibles fósiles y el modo de vida imperial de los países industrializados del norte. Vamos a ver ahora lo que para nosotras se considera un tema crucial en lo que es herramientas para la acción climática y la transición justa. Y es lo que se conoce como la focalización. Es decir, ¿en qué nos vamos a focalizar? ¿En dónde vamos a poner nuestra energía? ¿Y qué es lo que vamos a poner como punto de atención importante para nuestra acción climática? Si vamos a entender que el cambio climático es exclusivamente un tema de moléculas de CO2 y de grados de temperatura y de concentraciones de gases con efecto invernadero, entonces podemos estar quizás poniendo la atención y la energía en donde no es lo más importante. Quienes no quieren tomar las decisiones de enfrentar un modelo capitalista petrodependiente y se inventan todas las falsas soluciones para reducir supuestamente las emisiones de CO2, quieren que nos enfoquemos y que veamos el problema del cambio climático como que fuese un problema de moléculas, como que fuese un problema de grados de temperatura. Cuando en realidad, si ya se sabe cuál es el problema del calentamiento global, que es la extracción y quema de combustibles fósiles, entonces lo que tenemos que hacer es dejar de entender que esto lo va a solucionar un científico, un bioquímico, un químico que ve grados de temperatura y emisiones de CO2. También lo que tenemos que hacer es pensar ¿cuáles van a ser las soluciones frente a eso? Si es que hablamos de moléculas de CO2, si es que hablamos de partículas de gases con efecto invernadero en la atmósfera como un tema del cambio climático, entonces las soluciones inmediatas que vienen asociadas a esa manera de entender el cambio climático van a ser paneles solares, van a ser aerogeneradores, van a ser proyectos tipo red, van a ser los bonos de carbono, van a ser todas estas falsas soluciones que nos quieren imponer y que se derivan de la manera de entender el cambio climático como que solo fuesen moléculas de carbono y grados de temperatura. Cuando en realidad tenemos que pasar el foco de eso, que es tan abstracto, que es tan difícil de entender los grados de temperatura, las partes por millón, ¿qué es eso? Cuando en realidad tenemos que pasar la atención a lo que son los territorios y lo que está ocurriendo en el planeta y que ustedes más que nadie lo saben.
Ustedes que trabajan en el sector agrícola saben muy bien que ya no hay agua, saben muy bien que las cosechas se pierden, saben muy bien que cada vez hay más problemas con parásitos en las plantas, saben muy bien que hay un problema de poca fertilidad de los suelos, saben que hay poca lluvia, saben, en fin, ustedes más que nadie saben cuál es el problema del cambio climático y no necesariamente tienen que saber cuántas partes por millón, cuántos grados de temperatura. Ustedes ya saben cuál es el problema. Y si ya saben cuál es el problema, para enfrentar todos los impactos del cambio climático, es sencillo, es decir, hay problemas de agua, vamos a luchar contra el acaparamiento de agua. Hay un problema de semillas, vamos a luchar para defender las semillas nativas, las semillas que no necesitan agrotóxicos, etcétera. Si saben que hay un problema de falta de lluvia, ¿por qué? Vamos a evitar que haya deforestación para que no nos falte la lluvia. Si saben que hay un problema con la fertilidad de los suelos, vamos a decir, ya no vamos a utilizar agrotóxicos para que los suelos sean nuevamente suelos fértiles, etcétera. Entonces, ¿se dan cuenta cuál es la diferencia? Y yo por eso, a mí me gusta este slide que tengo aquí porque siempre lo utilizo. ¿Se dan cuenta la diferencia de entender el cambio climático desde una visión de territorios y una visión que es meramente abstracta de grados de temperatura y partes por millón? La solución que se deriva de estas dos maneras de entender el cambio climático también es drástica. Drástica lo que hacen los pueblos para defender los territorios frente al cambio climático y drástica quienes nos quieren imponer una manera de entender el cambio climático que nos está llevando justamente a la destrucción del planeta. Y esta lámina también de aquí es una manera justamente de decir, bueno, ¿y cuáles son las soluciones? Nos quieren decir que la solución al cambio climático es el Acuerdo de París, cuando es un acuerdo que no es sobre cambio climático, sino que es un acuerdo que es de comercio de carbono, o la solución desde los territorios y desde las calles. La solución es luchar de distintas maneras, con distintas estrategias para enfrentar los problemas ecológicos, incluido el cambio climático, para empezar a dejar el petróleo en el subsuelo, para empezar a enfrentarnos a la expansión de la minería, para empezar a enfrentarnos a la expansión de la agroindustria de exportación y que es llena de agrotóxicos y mecanizada, etcétera, para poder enfrentar a las empresas que están deforestando, es decir, para poder verdaderamente enfrentar el cambio climático y no esperar a que sea desde el Acuerdo de París que se va a solucionar el problema del clima, porque ya lo hemos visto que no funciona con los cuadros que les enseñé antes. No funciona lo que desde Naciones Unidas están haciendo, pero sí funciona desde lo que se está haciendo en los territorios, como por ejemplo en el caso del Ecuador, con el Parque Nacional Yasuní y el bloque ITT y todos los 5 millones de ecuatorianos que votamos el año pasado para empezar a dejar el petróleo en el subsuelo. Y eso significa que la focalización no va a estar en las moléculas de carbono y no va a estar en las partes por millón ni en los grados de temperatura, sino que va a estar enfocada, focalizada en los problemas estructurales que son los que están cambiando el calentamiento global, como es la extracción y quema de combustibles fósiles, la sobreproducción de manufacturas que se transportan cada vez más por el planeta, en barcos que ahora pueden cargar hasta 11,000 containers. El problema de la industria, en este caso yo puse aquí una petroquímica, también tiene que ver con el problema del transporte, que cada vez se prioriza el transporte individual en lugar de priorizar el transporte público. Y también, por supuesto, la deforestación para avanzar la frontera petrolera o para avanzar la frontera maderera y también los otros problemas asociados, en este caso, al campo, que es, por ejemplo, la expansión de las fábricas industriales de avícolas, porcícolas, también la cantidad de criaderos industriales de vacas, ¿no? En Estados Unidos, México, que tienen una producción de metano altísima, que es además un gas muchísimo más, digamos, responsable del cambio climático que el CO2.
Y por supuesto la agricultura industrial, que le llaman agricultura climáticamente inteligente, no sé por qué, porque en realidad lo que hacen es empeorar el clima, porque utilizan primero maquinaria pesada, altísimo combustible fósil que se quema, ¿no? En los diésel, en, bueno, lo que sea que utilicen, pero también una gran cantidad de agrotóxicos que son derivados del petróleo, causan deforestación y por supuesto también no contribuyen para nada a la soberanía alimentaria, ¿no? Y siempre casi todo es en el caso de nuestros países muy dedicado hacia la agroexportación también. Y por supuesto otras causas que ustedes ya deben haber visto que causa el calentamiento global, por ejemplo, las represas hidroeléctricas también porque no solamente que apresan los ríos, ¿no? Sino que además lo que hacen es que muchas veces se genera toda una cantidad de vegetación, como los lechuguines, etcétera, en la superficie del embalse y lo que hace también es que se descomponga y que genere metano. También, por supuesto, los botaderos de basura a gran escala, que son los que producen también una gran cantidad de este mismo gas, ¿no? Entonces, focalizar no hacia los grados de temperatura y moléculas de carbono, sino focalizar hacia los problemas estructurales que son los que están causando y los digamos, del modelo capitalista que están causando los impactos al cambio climático. Y por supuesto, también focalizar que las soluciones no están en las compensaciones de carbono, en las falsas tecnologías verdes, como son los paneles solares o los aerogeneradores, le dicen parque eólico, ¿no? Como que fuese un parque esto, o le dicen granja solar, como que fuese una granja, como algo, como lavarles la imagen, ¿no? Parque, granja, cuando en realidad vemos que son un despliegue corporativo y masivo de estas tecnologías que lo que hacen es ocupar tierras agrícolas, es causar una cantidad de impactos sociales y también, por supuesto, lo que hacen es consumir vorazmente los minerales que se extraen principalmente en los países del sur para poder fabricar estos aparatos de aquí. Entonces, luego de la focalización, digamos, lo que uno podría llegar a pensar es que efectivamente una de las herramientas para la acción climática es la movilización. Es la movilización de las organizaciones sociales, como vimos antes en las calles, es la organización de la sociedad civil en sindicatos, en organizaciones de mujeres, en organizaciones campesinas, indígenas, etcétera. Y también es enfrentar lo que está ocurriendo en Naciones Unidas, que lo que está provocando es que sea inclusive peor el clima cada vez que se dan estas cumbres, ¿no? Porque cada vez que se dan estas cumbres se ve en los medios de comunicación, ya hemos llegado a 415 partes por millón de CO2 en la atmósfera. A nadie le dice nada eso. O sea, si a mí me dicen, estamos a 415 partes por millón, y digo, ¿y qué es eso? O sea, a mí no me dice nada. Pero si es que yo veo los incendios, el mapa de los incendios forestales en Sudamérica, eso sí me dice algo a mí. Eso me provoca la movilización. Si a mí me dicen, vamos a movilizarnos porque tenemos 415 millones de partes por millón, yo no me voy a movilizar por algo que ni entiendo. Pero sí me movilizo cuando yo veo que están acaparando las tierras para poner granjas industriales de animales. Yo me movilizo cuando veo que está expandiéndose la minería, me movilizo porque hay acaparamiento de agua. Es decir, eso me provoca la movilización para defender los territorios frente a los desastres climáticos. Entonces, focalizar y, por supuesto, la movilización. Yo quería pasar quizás a la séptima herramienta, que son básicamente, digamos, el entender que si ya sabemos que Naciones Unidas no hace mucho por el planeta, en este caso, en el caso del cambio climático a través de la Convención Marco de Naciones Unidas, de todas maneras es importante saber qué es lo que nuestros países como estados están llevando a las Naciones Unidas y saber qué es lo que como país estamos presentando, proponiendo en el seno de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático. Y para eso es muy sencillo. Se entra a la página web de Naciones Unidas. Aquí
Este PowerPoint lo tiene Hernán, y si ustedes ponen el cursor sobre esta parte de aquí, van a ver que efectivamente se puede ingresar. Ay, ojalá, la vez pasada no funcionaba, no sé por qué. Veamos, esperemos que esta vez funcione. ¿Ustedes sí se está viendo, Hernán? ¿Se está Sí, viendo el sitio web? no, estamos viendo la página, la imagen. Por eso, están viendo la página de Naciones Unidas. Sí, Ya, se entra con este enlace que está acá en el PowerPoint. Si ustedes hacen clic, van a entrar a esta página de Naciones Unidas, que es una página en donde se puede encontrar en español. Si ustedes ven en inglés, simplemente se van acá arriba a la derecha y buscan español, y pueden encontrar, aun cuando dice español, muchas partes están todavía en inglés, pero no importa. Ustedes se van acá a esta parte que dice documentos y decisiones y hacen un clic, y aquí ustedes pueden encontrar los documentos que han presentado los gobiernos de sus países a las Naciones Unidas. Entonces, por ejemplo, nos interesa saber cuáles son los documentos, los NDCs, que son estas contribuciones nacionales determinadas a nivel nacional. Entonces uno hace, claro que esto uno podría pedir a los países, ¿no? Y se supone que es público y deben estar en los ministerios del ambiente o los ministerios que se encargan de esto en sus países. Pero suponiendo que no puedan acceder a la información, aunque ahora con el acuerdo de Escazú se puede se supone que si es signatario su país, pueden pedir acceso a la información más fácilmente, ¿no? Pero bueno, aquí los NDCs, y se entra, y aquí ustedes pueden encontrar por países, ¿no es cierto? Por ejemplo, el primero que nos encontramos aquí en Colombia. Aquí podemos buscar Colombia, por ejemplo. Colombia. Se demora un poquito hasta que busque. Pero bueno, en todo caso aquí no vamos a demorarnos mucho en esto, pero usted aquí está, ya salió, entonces usted tienen aquí cuáles son los documentos. Primero, el primer documento, está el congelado. NDC, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces pueden simplemente ustedes abrir y leer qué es lo que Colombia ha presentado ante Naciones Unidas, y eso se puede hacer con cualquier país. Ahora, ¿cuál es el problema digamos, en este caso con las NDCs? Es que las NDCs, digamos, uno podría saber qué es lo que ha dicho su país y qué ha presentado ante Naciones Unidas. Pero el problema es que la mayor parte de esos documentos no son verdaderos compromisos que van a cumplir, y tampoco son verdaderos compromisos que tienden a enfrentar el cambio climático. Lo ideal sería, ahora Colombia, por ejemplo, Colombia ya dijo que ya no que va a ir paulatinamente a dejar de extraer carbón. Eso es un compromiso que debería estar en el NDC de Colombia. O en el caso de Ecuador, en el próximo NDC del Ecuador, debería decir, el Ecuador va a dejar en el subsuelo 600 millones de barriles de petróleo equivalentes a tanta cantidad de CO2. Es decir, esos son los verdaderos pasos que deberían dar los países. Pero en el NDC lo que consta son promesas que supuestamente van a hacer, es decir, yo soy un país que voy a tener un desarrollo económico, etcétera, etcétera, de aquí hasta el 2030, y voy a emitir una cantidad determinada de CO2, bastante. Pero si ustedes me dan dinero, si es que Naciones Unidas me da dinero o por otros medios, entonces esas emisiones no van a ser tan altas, sino que van a ser un poquito más bajas. Pero hasta ahora nadie se ha comprometido a dar dinero, ni tampoco van a funcionar estos mecanismos. Entonces significa que los países de todas maneras van a seguir emitiendo
una cantidad elevada. Es más, se calcula que si uno coge todas las promesas de los países y ve cuánto dicen que van a reducir, en realidad, suponiendo que hablemos en grados de temperatura o lo que sea, en realidad no van a alcanzar los grados de temperatura que se supone que tienen que alcanzar para que ya no haya la catástrofe climática, como es el 1.5% que dice el Acuerdo de París. Es decir, que los documentos que presentan los países no son documentos serios para enfrentar el cambio climático. Pero bueno, aquí ustedes pueden encontrar. Pero también pueden ustedes encontrar otras comunicaciones que los países han mandado. Por ejemplo, las comunicaciones sobre adaptación. No todos los países han mandado. Aquí estamos atrasadísimos la mayor parte. Podemos también ver cuáles son los planes nacionales de adaptación de los países. Habría que ver si es que los países andinos lo han hecho, por ejemplo, aquí, ¿no es cierto? Aquí tienen que buscar directamente en la parte de arriba, aquí. Por ejemplo, cuáles son esta es una herramienta para buscar cuáles son los planes de adaptación de cada uno de los países. Y entonces uno puede ver cuál es el estatus, por ejemplo, aquí el Ecuador, y así sucesivamente, ¿no? Pueden ustedes Está encontrar. congelada la imagen. Sí, es que esta página es un poquito lenta. La de Naciones Unidas es un poco lento. Por eso es que no me gusta mucho entrar, pero no importa, vamos a salir. Ya. En todo caso, es una herramienta interesante para entrar, buscar, interesarse qué es lo que están haciendo sus países, etcétera. Pero la verdad es que no sirve tanto, sobre todo porque sabemos que los NDCs no son realmente documentos que sean tan importantes como para que vayan a haber resultados concretos para enfrentar el problema del cambio climático. Pero en todo caso es una herramienta interesante de buscar. Quería terminar con este rastreador de acción climática que es con dos rastreadores, uno de acción climática que se le conoce como y otro que es sobre... ¿Y esa salsa de Ariana? ¿Perdón? ¿Cómo, papá? ¿Y esa salsa de Ariana? No sé, mi amor, no sé, no. No, esa es suya. Ya. Este rastreador de acción climática es un rastreador también que permite buscar país por país cuál es el grado de cumplimiento de los compromisos que han adquirido los países, sobre todo ante el Acuerdo de París. ¿Ya? Es un rastreador climático que que lo hace, digamos, como grupos de países, pero que tiene el apoyo de la empresa privada. Ahora, ¿cuál es el problema con este rastreador que lo veo yo? No solamente que ya, digamos, sabemos que se centra mucho en el Acuerdo de París, en el 1.5 grados, que no necesariamente, digamos, son cosas concretas que nos permiten tomar acciones concretas frente al cambio climático, sino que el rastreador de acción climática tiene unos socios que son un poco problemáticos. Por ejemplo, el rastreador de acción climática hace un informe anual, ¿no es cierto?, de cómo está el grado de cumplimiento de los estados con respecto al Acuerdo de París, etcétera, etcétera. Tiene un socio con el que hace este documento, que es la fundación de Jeff Bezos. ¿Y por qué yo pongo atención en esto? Porque ustedes que pertenecen a organizaciones sindicales, Jeff Bezos debería considerarse como su peor enemigo. Jeff Bezos odia a los sindicatos. Jeff Bezos criminaliza a las organizaciones, a los trabajadores que quieren sindicalizarse en sus empresas. Pero no solamente eso, sino que Jeff Bezos miente sobre la cantidad de emisiones que emiten sus empresas. Eso es lo que se conoce como que miente con respecto a su huella de carbono, ¿no es cierto? Así le llaman. Y entonces, ¿cómo un rastreador climático
que se supone que busca el cumplimiento, que monitorea el cumplimiento de los estados del Acuerdo de París, estemos o no a favor del Acuerdo de París, ¿cómo puede aliarse con una persona como Jeff Bezos, que lo que hace es mentir sobre sus propias emisiones de CO2? Aparte de que es enemigo de los trabajadores, ¿no? Ya sabemos que el Amazon es el dueño de Amazon, ¿no? Entonces, digamos, solamente por esto yo sospecharía mucho de que el rastreador de acción climática sea verdaderamente un rastreador que nos permite conocer a ciencia cierta cuáles son los compromisos y sobre todo el grado de cumplimiento con el Acuerdo de París, nos guste o no, y con respecto a las promesas de reducciones de emisiones de CO2. Existe otro tipo de rastreadores, como por ejemplo este de aquí, ¿no es cierto? Que es bastante interesante también. Uno puede ver, por ejemplo, cuál es el ranking. No tiene de todos los países andinos, o sea, en este caso solamente Colombia. Pero la cosa es que se puede ver, por ejemplo, qué tanto se ha comprometido Colombia con respecto a las reducciones de CO2, etcétera, y eso con todos los otros países. Y este otro, que es el último, me parece que es muy interesante más que los otros, porque es un rastreador sobre el tema de la participación de las mujeres en las negociaciones sobre clima. Entonces, yo les invito a que lo visiten porque es muy bueno, sobre todo las compañeras que están aquí presentes y las de sus organizaciones, porque uno puede entrar y decir, bueno, ¿cuántas delegadas mujeres fueron en mi país, en la delegación de mi país a las últimas COP? ¿Cuántos países tuvieron como jefes de misión a mujeres? ¿Cuántos tuvieron como negociadoras a mujeres en las delegaciones que fueron a las COPs? Y no solamente eso, sino que están haciendo unos estudios que no los encontré todavía aquí en la web, pero que sé que los están haciendo, que es, por ejemplo, ya, está bien, fueron más mujeres o hay más mujeres en la cumbre, en la Convención de Cambio Climático, pero ¿cuántos minutos hablan? Es decir, ¿cuánto acaparan la palabra los hombres con respecto a las mujeres? Entonces pueden decir, sí, hay más mujeres, pero los hombres hablaron el doble. Entonces, también ahí se ve un tema de género bien interesante con respecto a quiénes son los que toman las decisiones en materia de cambio climático. Y yo voy a volver un poco acá porque antes no me detuve en una lámina que yo encontré, esta de aquí, ¿ya? Entonces, en este COP28 que se realizó en Dubái justo el año pasado, o sea, ¿les llama a ustedes la atención algo de esta foto? Son solo hombres. O sea, solo hombres estaban en los altos funcionarios, o sea, en los delegados ya de gobierno, ¿no? O sea, de los delegados así, presidentes o los ministros, digamos, de más alto rango que asistieron, todos eran hombres. Entonces, si queremos hablar del tema de género en las negociaciones del clima, tenemos que tomar en cuenta también que tienen que estar más presentes las mujeres y sobre todo las mujeres tienen que tener la posibilidad de expresarse en las negociaciones y decir cómo les afecta directamente, porque a las mujeres nos afecta directamente y de manera diferenciada el cambio climático, los impactos del cambio climático por distintos motivos. Por ejemplo, cuando hay inundaciones, muchas veces las que más mueren son mujeres. ¿Por qué? Porque no pueden salir corriendo. ¿Por qué no pueden salir corriendo? Porque tienen a su cargo el cuidado de los ancianos, de los enfermos, de los niños. Muchas veces cuando, por ejemplo, hay inundaciones o se avisa que va a haber inundaciones y que tienen que evacuar, muchas veces ponen en rótulos en los lugares públicos, pero muchas veces las mujeres son iletradas. Muchas veces las mujeres no pueden salir a los lugares públicos para ver los avisos de urgencia que tienen que abandonar. Muchas veces, cuando aumentan los impactos del cambio climático, aumentan las enfermedades. ¿Quiénes son las encargadas de cuidar a los enfermos? Las mujeres. ¿Qué es lo que ocurre? Muchas veces ahora cada vez hay menos leña por la deforestación y todo. Entonces, ¿quién trae la leña? Las mujeres tienen que caminar más lejos. Problema de agua.
Quienes acarrean el agua y van a buscar el agua, las mujeres tienen que ir más lejos. Cuando hay campos de refugiados por inundaciones, ese es un estudio que hicimos nosotras, ¿qué es lo que ocurre? ¿Quiénes fabrican los baños en los campos de refugiados? ¿O quiénes se encargan de esas cosas? Hombres, y no piensan que las mujeres necesitan un tipo de infraestructura de servicios higiénicos propios para mujeres. No es lo mismo que sean los hombres los que lo usen a que sean las mujeres. Entonces, es muy importante entender que hay un tema de género cuando se habla de cambio climático también, no solamente en las negociaciones, que es esta página de aquí, sino que además es un problema de género que también tiene que entenderse desde el punto de vista de los impactos del cambio climático. Y yo creo que con eso voy a terminar y vamos a dejar los últimos 20 minutos para conversar, para oír sus opiniones y sobre todo para saber cómo entienden ustedes de cuáles deberían ser las herramientas para enfrentar el cambio climático. Tienen entonces la palabra. Doctora, muy buenas noches. Sí, José Luis. ¿Cómo está usted? Gracias por el espacio, gracias por la enseñanza que nos está compartiendo el día de hoy. Y yo pienso que básicamente no ha habido voluntad política, no ha habido voluntad de empresariado y algo que se llama por allá una voluntad de conciencia. Porque si hubiera voluntad de conciencia en lo que nos está afectando hoy en día, no estaríamos en este momentico pasando por esta circunstancia. Yo pienso que serían totalmente diferentes. Usted al inicio por allá estaba hablando en una exposición que estaba haciendo que básicamente hay una gran parte que es el capitalismo que en ocasiones siempre le tilda de echarle la responsabilidad, es básicamente al trabajador, que el trabajador es que hace esto, el trabajador hace lo otro, pero también se le olvida que el trabajador es el que realmente coloca la mayoría de su esfuerzo para generar un capital que lo colocan y ese capital al final es multiplicado. Entonces, ahí las partes políticas han llegado a una decisión que solamente les interesa, es incrementar el capital y se le han olvidado realmente lo que es el talento humano y básicamente nuestras raíces. Es básicamente como esa ideología que quería dejar en el día de hoy. Sí, muchas gracias, José Luis. ¿Algún Gracias, otro doctor. comentario? Tal vez, José Luis, si me permite un ratito. Quisiera tal vez hacer una acotación un poco por fuera del tema del cambio climático per se. Y es que muchas veces uno cree que es el capitalismo, ¿no? Y que por otro lado está como el socialismo, los gobiernos socialistas, progresistas, etcétera. Pero vemos que en muchos de estos gobiernos se sigue con el mismo modelo. Es decir, no es un tema ya necesariamente de gobierno, sino de modelo extractivista. Entonces, independientemente del tipo de régimen que sea, ¿no? Entonces, también ahí hay muchos debates sobre eso, ¿no? Sobre el no extractivismo, sobre si es que el progresismo es extractivista, sobre si solo es del capitalismo. Entonces, creo que ahí hay un debate muy interesante alrededor de ese tema, ¿no? Sí, ¿Quién más quería intervenir? el debate es muy grande. Yo pienso por eso coloqué algo que decía básicamente la conciencia, porque sabemos de que solamente se enfocan en una ideología, ¿sí? En una ideología que es la ideología de crecer el capitalismo, pero se olvidan la ideología del talento humano. Sí, porque es que hay muchas personas que las cuales de pronto no han tenido la oportunidad de ir
a una primaria, a una secundaria, pero son muy buenas haciendo varias cosas. Y yo creería que sería como esa ideología, o sea, darle el lugar y tener como esa fortaleza de las personas, porque no solamente me interesa el capital, obviamente que con el capital yo hago muchas cosas, pero si tengo una fuerza humana que es la que me está aportando muchos ideales, yo puedo hacer muchísimas cosas. Entonces Ujú. yo pienso que se centraliza como en esa y que siempre se sigue la misma ideología y al momento no se ha cambiado. Sí, muy bien. El compañero de la CUT de Colombia. Sí, va, pero bueno. No, mentira, pero. Buenas noches, doctora. Interesante, muy interesante exposición, la felicito, porque pues toca un elemento fundamental. Nosotros somos sujetos políticos y las políticas son las que definen la gobernanza y el quehacer para que pues se tomen las decisiones que trasciendan e impacten las comunidades y permitan pues todas esas acciones que desafortunadamente producto de esa política que se ha agenciado históricamente por ese afán del hombre de tener poder, y el poder pues tiene su fundamento en tener riqueza para acentuar el control de la sociedad, no ha permitido el desarrollo de un pensamiento con un compromiso real de cara a cuál es el papel del hombre en la naturaleza, con el objetivo de generar primero bienestar para todos y todas, ¿sí? Pero segundo, garantizar que ese mismo espacio del ambiente tenga la garantía plena que asegure el futuro de nuestras generaciones, de las distintas formas de vida. Ese ha sido un reto histórico y desafortunadamente controlan medios, controlan el poder y definen las políticas. De ahí pues que uno ve con preocupación que pese a la realidad que está aquí, algunos todavía desdibujan porque hay gente que cree que no, que es un cuento, que es terrorismo, que es mentira lo que está sucediendo con el cambio climático. Y los hechos lo evidencian, fíjese, lo que estamos viviendo en Colombia. Otra vez se aceleró, que los pronósticos que había de lluvias y todo eso no se cumplieron para nada. Y por el contrario, hay una ola de calor y una serie de incendios que están incrementando la crisis. Y entonces nosotros dijimos, bueno, ¿cómo hacer para que pues realmente haya una sensibilización? Los compañeros han dicho una toma de conciencia, pero una estrategia real porque pues uno dice, bueno, vamos a mirar la educación, pero pues la educación sigue siendo ese eslogan, la educación transforma a las personas para que las personas transformen el mundo, pero nos quedamos en eso, porque realmente uno no ve que tenga el impacto. Y no es porque la educación no sirva, sino porque es que los medios que ellos tienen siguen desdibujando el rol que uno puede hacer en el aula. Uno en el aula transmite valores, transmite transparencia, transmite honestidad, pero afuera las noticias y la realidad que muestran los distintos medios es otra. Y si el gobierno es contrario a los intereses de la clase dominante, pues sí que peor, como lo vimos nosotros en los países latinoamericanos, que de una u otra manera hemos tenido gobiernos o hemos alcanzado la posibilidad, como nos pasó en Colombia, un gobierno alternativo y progresista, convencido con esa transformación que requiere el país para buscar la reducción de la pobreza, la mirada hacia el campo, proteger el medio ambiente y buscar la paz como un elemento, un pilar fundamental para garantizar el derecho a la vida, pero una vida con condiciones dignas para todas y todos. Entonces es un tema complejo y por eso nosotros, pues mirando ese tema político que usted marca, que es muy interesante, créame, muy interesante. ¿Cómo hacer para, pues hablamos de movilización, hacemos las movilizaciones, hablamos de formación, estamos trabajando, pues que hay compañeros que han participado con otros procesos de formación, sobre todo lo que tiene que ver con la transición justa, tema de la transición energética, tanto en el sector minero como en el sector agroindustrial, etcétera. Pero que usted sabe que esa transformación abarca todas las funciones, las tareas que desarrollamos los seres humanos, porque aquí no, ni los bancos se salvan de todo este proceso de la transición justa. Entonces, ¿cómo hacer para mirar qué otro mecanismo utilizamos
en aras de buscar desarrollar esa conciencia, incrementar esa sensibilidad y mirar a ver si somos capaces de empezar a trabajar. Porque usted lo ha dicho, se comprometen, dicen que vamos a hacer políticas, pero, y entonces, ¿con qué complementaríamos nosotros? Porque los sindicatos nos hemos puesto en la tarea, pero realmente cuando los sindicatos nos ponemos en la tarea, vienen las campañas contra los sindicatos, ¿sí? Y eso pues se ha reflejado en la baja tasa de afiliados de nuestras organizaciones y el temor, porque desafortunadamente había una guerra contra los líderes y lideresas que agencian, digamos, tareas de esta naturaleza, líderes de derechos, líderes y lideresas de derechos humanos, de protección al medio ambiente, porque eso es una arremetida dura contra todos y todas. Entonces, ¿qué otra cosa sugiere usted se puede hacer desde esa experiencia de saber, sobre todo ese marco ideológico y político, que pues tiene que ser un baluarte para mirar a ver si empezamos a desarrollar ya la tarea en forma y buscando convencer a todos y todas, porque la situación cada día es más complicada. Yo sé que es compleja porque usted habla, bueno, pero usted tiene una experiencia muy vasta y sobre todo que tiene un campo que es muy bueno, el campo de lo que es la política ecológica. Entonces, ¿cómo articulamos nosotros en el proceso? Gracias. Muchas gracias, William. Bueno, yo en los años que tenemos de trabajo en acción ecológica, para nosotras cuando vemos que las organizaciones sindicales se preocupan por los temas ambientales, a nosotros nos parece fundamental, porque digamos, las organizaciones indígenas, sí, desde los años 90 que trabajamos juntas, o sea, lo ambiental y lo indígena, llamemos así, si se puede así generalizar, de la mano. Con las organizaciones campesinas, de la misma manera, la lucha en contra de los agrotóxicos, la agricultura orgánica, etcétera. Pero nosotras veíamos que las organizaciones sindicales se estaban quedando como atrás. O sea, como que era más la reivindicación salarial, las condiciones laborales, la seguridad laboral, etcétera. Pero el tema ambiental no veíamos que calaba dentro de las organizaciones sindicales. Y a mí me parece que si es que se lo está haciendo desde el concepto de analizar lo que son las transiciones ecológicas, justas, con los pueblos y la naturaleza, me parece que es una oportunidad grande. Y en este caso, esta formación, este proceso de formación y muchos otros, que se incluya lo ambiental, lo ecológico, lo de la naturaleza, derechos humanos y de la naturaleza. Me parece que ese es un buen camino. Es decir, no solamente el tema social, sino también el tema natural, llamémoslo así, o sea, unir esas luchas por la defensa de la naturaleza y sus derechos, por la defensa ambiental, que es también a un medio ambiente sano, que es el tener acceso al agua como un derecho humano, es decir, alimentos sanos, es decir, todas esas cosas que se vinculen desde una visión de una transición justa, desde las organizaciones sindicales, me parece que es un paso importantísimo. Y yo creo que no hay que dejar, o sea, hay que seguir en ese sentido, alianzas, ¿no? Tejiendo alianzas. Y por eso yo creo que ha sido importante en este caso que a través de ASTAC nos hayan invitado a Acción Ecológica, porque nosotros con ASTAC trabajamos el tema del tema del banano, de los agrotóxicos, todo eso. Entonces me parece que ha sido como una buena posibilidad justamente, ¿no? De juntarnos los ecologistas con las organizaciones sindicales y compartir visiones sobre las transiciones del cambio climático, etcétera. Entonces, creo que ha sido una oportunidad también muy buena. Gracias, doctora. ¿Alguien más? Charles quiere decir algo, creo, o se está despidiendo. Sí, Yo tengo una pregunta, doctora, muy diga. concreta. El tema de los bioestimulantes para el campo agrícola, ¿realmente son seguros para el medio ambiente? Muy corta la pregunta. El tema de qué no le escuché. Bioestimulantes. Los Sí, bioestimulantes. no sé qué son los bioestimulantes, lo siento. Ah, ya, ok, gracias. Si me dice lo que son o con otro nombre, a lo mejor Eh, puedo. Bueno, los bioestimulantes se utilizan como abonos
abonos Ah, orgánicos. Ajá, o sea, si es todo lo que es orgánico, que no sea químico, es bueno para el suelo, porque es ayudarle a mm, que regenere su suelo, su vida, ¿no? Todo lo que es, claro. todo lo que es agrotóxico es muy malo para el ambiente, no solamente para el suelo, sino para la salud de los animales, de las personas que consumimos esos alimentos, etcétera, ¿no? Entonces, siempre hay que apuntar a lo que es orgánico, ¿no? Agricultura orgánica. ¿Quién Ah, más ok, muchas gracias. desearía intervenir? Yo, ¿qué tal? Buenas noches. Sí, Mi Carlos. nombre es Charles Vargas, de Perú. Yo tengo trabajando hace 12 años en una empresa agroindustrial. Hacemos etanol a base de caña de azúcar. El etanol es un combustible que se utiliza, mayormente lo exportamos al otro lado del mundo. Entonces, la empresa para hacer esa exportación necesita varios certificados, tener varios certificados y todo eso. Entonces, yo creo que nosotros, los trabajadores, somos testigos, ¿no? De todo lo que hay dentro de la empresa, de toda la contaminación que hace, de todas las injusticias que comete con los trabajadores y todo eso. Creo que nadie más que nosotros somos los que podemos, ¿cómo se llama? Los que sabemos lo que hace la empresa y los que podemos hacer algo, ¿verdad? Esa es la realidad. Los trabajadores somos los que podemos hacer, pero también la mayoría tenemos miedo a perder el trabajo, a no denunciar, ya sea por una injusticia con el trabajador o por lo que esté haciendo la empresa de manera de lo que se trata ahora, ¿no? Contaminando. En esta empresa que ya lleva 12 años, siempre se estuvo botando CO2 de los fermentadores que se utiliza para fermentar el jugo de la caña. Y recién este año han empezado con un proyecto de recuperar el CO2 para venderlo, para venderlo. Pero nosotros sí sabíamos, ya 12 años atrás sabíamos que estábamos contaminando. ¿No? Y no podemos, o sea, nunca hemos hecho eso de ver o denunciar de repente a la empresa porque sabemos que hay medios ya que están prohibiendo incluso que haga eso, pues, ¿no? Incluso vienen del extranjero a ver que nosotros no estemos contaminando, a pasar las certificaciones, a pasar las certificaciones. Entonces yo creo que es un poquito de responsabilidad del trabajador, ¿no? Y el sindicato, los sindicatos, que supuestamente deberíamos no tener miedo a eso, que lastimosamente pues no es así, ¿no? Porque muchos sindicatos son de la misma empresa o muchos se venden, se compran y nos contentamos con unos cuantos soles que a veces nos agregan al sueldo y pues nos callan la boca. Pero por ahí siempre hay uno, dos, tres que estamos en eso de querer, ¿cómo se llama?, hacerlo justo. Entonces deberíamos saber nosotros exactamente a quién llevar la queja, porque si llevamos al gobierno, sabemos que va a ser en vano, porque estas empresas son los que eh, el gobierno está en toda la candidatura para llegar a la presidencia, son los que le ponen el dinero para que lleguen estos a la presidencia y de ahí los protegen, con sus leyes, con todo eso. Entonces, nosotros, o sea, yo sé que tengo que denunciar a mi empresa, porque si a mí como sindicato me expongo yo supuestamente en lo que hacemos la negociación colectiva, debo ponerle, ¿no? Mira, ¿sabes qué? Hay que tratar de contaminar menos, hay que hacer esto, hay que ver un proyecto. Bueno, yo no soy ingeniero, yo no soy químico, pero ustedes podrían ver cómo recuperar este CO2 que estamos botando para allá. Y bueno, ya lo hicieron, han puesto una planta, van a poner una planta de CO2. Pero hay muchos más contaminantes que cuando viene la certificación, limpiamos, metemos arena para tapar el suelo que está con aceite y pasamos la certificación porque igual ellos vienen ya comprados, simplemente vienen, dan su vueltita y se regresan. Pero ¿qué hacer los que sí sabemos que la empresa está contaminando? ¿A dónde colocar la queja? ¿A dónde denunciar? ¿A dónde? Eso es lo que muchos no sabemos realmente. Esa sería mi pregunta, Sí, bueno, en básicamente. el caso de Perú, yo no conozco, ¿no? Pero, por ejemplo, aquí en el caso de Ecuador, dependiendo, si es que es, por ejemplo, en la ciudad, uno puede ir al municipio, al departamento de ambiental del municipio y poner una demanda. O si es que es un tema vinculado a contaminación industrial, uno puede ir al Ministerio del Ambiente y denunciar eso.
Bueno, primero agradecerle, ¿no? Por la invitación, agradecer a los compañeros de ASTAC también por siempre haber pensado en acción ecológica. Yo creo que el tema de la agricultura, el tema agrícola es muy, muy importante, ¿no? Es organizado, quiero decir, porque efectivamente cuando uno habla de que el cambio climático, los hidrocarburos fósiles, el petróleo, la minería, etcétera, uno se olvida un poco que efectivamente el sector agroindustrial tiene una cuota importante en lo que tiene que ver con la contribución a los gases con efecto invernadero y a procesos que provocan el calentamiento global. Por ejemplo, en el caso del Ecuador, el avance de la agroindustria vinculada a la palma aceitera es la principal causa de deforestación en la Amazonía ecuatoriana. Entonces, si uno no enfoca que también estos procesos agroindustriales tienen que ver con el cambio climático, como que deja de lado una buena parte de las acciones que se pueden tomar con respecto al cambio climático y a la transición justa, ¿no? Entonces, me parece súper importante y me parece muy bien que haya sido así como los dos sectores, ¿no? Ahora un poco más la parte agrícola, porque tienen sus propias realidades con respecto al cambio climático también. Entonces, sí, me parece muy bien bueno, que ahí tienen mi dirección, ¿no? Si es que necesitan a través de PLADES, pueden también buscarme si es que es necesario, no sé, reforzar alguna cosa con respecto al tema del cambio climático. Yo tengo una compañera en Acción Ecológica que trabaja directamente el tema agroindustrial y al agronegocio. También con ella se podría pensar en organizar alguna cosa más adelante si es necesario.